Exalta a Yahweh desde el amanecer hasta el atardecer. Exalta a Yahweh y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. ¿Quién como Él? Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta señal por este canal de Justin TV, el canal de la verdad, el canal de la vida. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en este día de Shabbat, Barajot de Yahweh para sus vidas. Estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para continuar con el estudio de las cartas de Pablo, en esta ocasión con Romanos capítulo número 6. Vamos a estar iniciando en el estudio del día de hoy con el libro de Romanos a partir del versículo número 1. Está con nosotros acá en estudios en Guayaquil el hermano Raúl, nuestro hermano Raúl Gaibor. En España tenemos a nuestro hermano Moshe, nuestro hermano está en Sevilla. Y en Estados Unidos tenemos a nuestro hermano Hananyá, nuestro hermano Alejandro Espina. Está nuestro hermano Marcelo Espinosa también, que está desde 26 kilómetros aproximadamente de esta ciudad, de esta localidad. Y también nos acompaña nuestra hermana Yamile, que se encuentra en Cali, Colombia. Bien, a todos ustedes, hermanos, estamos dirigiéndonos para que pues juntos estudiemos el tema del día de hoy en compañía de todos nosotros. Adelante, Raúl. Hermano Shalom, de mi parte, como decía el hermano, ahora vamos a tratar sobre el tema sobre la muerte del pecado. Eso es lo que nos habla en Romanos capítulo 6. Es un tema esencial, donde narra sobre Pablo explica sobre la muerte de Yeshua. Ahí nos identifica de que Pablo dice que hemos sido muertos con él en el pecado, pero ¿cómo hemos sido muertos? En el madero, cuando Yeshua dice que dio su vida y él nos justifica el pecado, la transgresión que hemos heredado de nuestros antepasados. Es el tema que vamos a tratar analizando con el hermano aquí, compartiendo con ustedes en lo que dice Romanos 6. Bien, tenemos también desde España nuestro hermano Moshe, que también se dirige a usted. Adelante, Moshe. Realmente apasionante junto a todos los otros 5 capítulos que de Saúl, el apóstol Pablo nos ha ido narrando y dando la información necesaria a aquellos que evidentemente sí ya conocían el judaísmo y a otros muchos que se iban a ir acoplando directamente a este tema. Vamos a tocar lo que es el tema del pecado y siervos de la justicia en cuanto a nuestra posición directamente, como hemos hablado con Mashiach, pero a mí me gustaría incluso hacer un paralelismo del cómo aplicarlo en nuestros días. Bien, adelante Alejandro desde Miami. Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, especialmente en la ciudad de West Palm Beach. Un saludo muy especial a la congregación en Guayaquil. Bueno, un tema muy interesante y yo pienso que pues no perdamos más el tiempo y comencemos con el tema, Marcelo. Marcelo, adelante. Bueno, nuestro hermano Marcelo Espinosa también está con nosotros. Adelante, adelante Marcelo. Bien, mientras Marcelo recupera su audio, pues vamos a estar ya iniciando con el tema de Romanos capítulo 6, versículo número 1. Bien, dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo número 1,
¿Qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor o la gracia? Dice la Reina Valera. De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Verso 3. ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yeshua, nos sumergimos en su muerte? Entonces veamos que venimos con el mismo contexto del capítulo anterior, del capítulo número 5, en el que se hace una diferencia entre las obras de la ley, que son los que llevan al pecado, porque es que hay que concluir algo, hay que entender algo. ¿Qué es pecado? Pablo lo dice en el capítulo número 7 del libro romano, que pecado es todo lo que contraviene la Torá. Nosotros también lo habíamos leído en el capítulo anterior, que pecado es lo que está contrario a Torá. Entonces, dice en el capítulo número 2, versículo 23 de este mismo libro romano, que la infracción de la Torá es ofensa a Elohim. Entonces Pablo acá pregunta, ¿qué concluimos entonces? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que se aprecie mejor el favor? No, de ninguna manera. Entonces ahí se cae la doctrina desde los púlpitos cristianos, que dice que ya estamos en la gracia, y por estar en la gracia tenemos que dejar la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. Pero Pablo dice que eso no es posible, porque no podemos permanecer en el pecado. ¿Cómo vamos a dejar la ley si la ley es la única que nos limita y nos enseña qué es pecado y qué no es pecado, qué es ofensa a Yahweh y qué no es ofensa a Yahweh? Entonces, de ninguna manera podemos permanecer en el pecado alejados de la ley de Moisés, de la Torá. El día martes de esta semana, que estábamos precisamente en el reposo de panes sin levadura, aprovechamos el tiempo, como siempre, y nos reunimos acá con el hermano Manuel Morocho, que haciendo él también su descanso de Subrimilá, vino en compañía de una persona que está dirigiendo una congregación cristiana a la que él pertenecía. Y pues, como siempre, pues, y como ya sabemos y estamos acostumbrados, que cuando se escucha por primera vez la doctrina verdadera del Eterno, su verdad, su verdadera palabra, pues siempre se sienten confundidos, ¿verdad? Alguien que estaba acostumbrado a la doctrina cristiana. Pero algo que sí me llamó mucho la atención es que luego de un debate de aproximadamente 3 horas, pues aquella persona, al menos en algunos puntos, se dio cuenta y se puso a meditar, ¿verdad? Haciéndole notar los grandes errores que tienen las traducciones. Porque algo muy grave es, desde el cristianismo, decir que la Reina Valera es la palabra de Dios. Es decir, las hojas, las letras, la tinta, es la palabra de Dios. Pero le quedó muy claro que hubo manipulación en esas impresiones. Porque la palabra del Eterno fue lo que Él dijo un día, no lo que el hombre lo ha escrito luego, no lo que el hombre manipuló y lo ha plasmado y lo ha dado a conocer desde sus propios pensamientos para sus propios beneficios, intereses privados o colectivos. La palabra del Eterno es la que se dijo en el Sinaí y la que se le vino diciendo a Moshe, la que se le dijo desde el principio a Adán, la que se le ha venido diciendo a los profetas, la que Yeshua recordó y la que los discípulos de Yeshua, los Elohim, los llamados apóstoles, la dijeron, la plasmaron, que era para transmisión del pueblo de Israel, pero que lamentablemente Satán utilizó instituciones y personas para cambiar el pensamiento. Eso es lo que tenemos nosotros que nos debe quedar muy en claro. Antes de darle paso a los hermanos, es imperativo, por ejemplo, leer Mateo capítulo 23, versículo 2 y versículo 3, ¿verdad? Cuando Yeshua les dice que lo que enseñan los fariseos desde la cátedra de Moshe, hay que hacerlo. Yo le decía a esta persona que era dirigente de aquella iglesia cristiana, si verdaderamente Pablo me manda a que incumpla la ley,
Pero Yeshua me dice en Mateo 5:19 que tengo que enseñar Torah si quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Yo le voy a creer a Yeshua y voy a despreciar la enseñanza de Pablo. Si fuera verdad que Pablo me niega la Torah, pero como yo sé que Shaul, el hebreo, no me niega la Torah, sino que me la enseña, pues sé que tiene la misma sintonía que Yeshua, y por eso él decía, imítenme a mí porque yo lo he imitado al maestro, ¿verdad? Entonces es muy indispensable lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 23, versículo 2 y versículo 3. Se sientan en la cátedra de Moshe los fariseos, y lo que digan respecto a Moshe, háganlo, pero no hagan conforme sus obras, conforme su levadura. Ahí está el detalle, que es lo que hay que enseñar, aprender y enseñarlo, para que todo el mundo que esté equivocado, pues, se dé cuenta. Porque ciertamente Yeshua murió por los pecados pasados, pero ¿qué hacemos con los pecados actuales? ¿Qué hacemos con los pecados de hoy? Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero siempre debemos recordar que dice Romanos 3:25 que Él murió por los pecados pasados, pero por los pecados del pueblo. Hoy, para nosotros tener en cuenta el tema del pecado, de la infracción, que es ofensa a nuestro Padre, como dice Romanos 2:23, tenemos que acercarnos a Torah, tenemos que acercarnos a sus lineamientos, a lo que nos enseña Yahweh por medio de su palabra, qué le agrada y qué no le agrada, y tratar de hacer lo correcto para nosotros no ser reos, para no ser delincuentes delante del juez supremo, que es nuestro Padre amado bendito. Adelante, Raúl. Hablando del pecado, el hermano nos explicaba sobre el pecado. Dice que Yeshua vino a quitar, dice, por la infracción de la Torá. En Primera de Juan capítulo 3, ahí nos explica sobre la infracción del pecado. En 3:5 dice, y no sabéis, dice, que Él apareció, Yeshua, para quitar, dice, nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dice, porque todo aquel que peca no le ha visto ni la ha conocido. Hijito, dice, nadie os engañe, Él hace justicia y es justo como Él es justo. O sea que el que permanece en Yeshua no peca, porque Él vino, dice, a quitar el pecado, la infracción de la Torá. Porque dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción a la Torá. O sea, Yeshua vino para quitar la infracción, la transgresión de nuestro pecado, la Torá. Y el que permanece en Él no peca. O sea, mi opinión es del pecado en Yeshua. Nosotros hoy en día, Yeshua nos perdona por la infracción, por la justificación, por medio de la fe que Él vino y apareció. Bien, adelante, Moshe. No sé si Marcelo ya está conectado. Adelante, Moshe. Bueno, yo gustaría dar también un poco mi visión del tema del pecado, porque realmente hay mucha buena intención, pero muy mala ejecución. Y hablo directamente de la justificación. Usted no se preocupe, está en Cristo, no hay ningún problema. Hablo de los evangélicos, el Señor le admite, le perdona, y luego entramos directamente en un bucle del cumplimiento, como hace la Iglesia Católica. Cumplo, pero de paso miento. Vamos a ver, en el capítulo, igual que ha hablado nuestro hermano Raúl ahora, en Primera de Juan, dice, si andamos, 1:7 concretamente, Primera de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Mashiach nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no pecamos nosotros los que estamos en Mashiach? Posiblemente, y a lo mejor a alguno le rompe un poco una lanza o le descuadre un poco el tema, los únicos que realmente pecamos somos los que estamos con Mashiach. Los que hemos sido justificados precisamente por la Torá, porque hemos conocido directamente una buena redención, porque tenemos la justificación a través del mayor sacrificio que se ha hecho por amor, que es la muerte de Mashiach, su sangre. ¿Por qué somos los únicos que pecamos? Porque evidentemente estamos limpios. Y si tú vas caminando limpio y tienes un tropiezo, tienes una debilidad, tienes cualquier circunstancia, no voy a hablar de cosas grandiosas, simplemente una mala acción,
o un pensamiento directamente contrario, y en este caso me remito al libro de Santiago 4, 7 creo que es, voy a contrastarlo, aunque mi mano últimamente no está muy diestra, dice que si tú sabiendo hacer lo bueno no lo haces, se te va a contar como pecado. 4:17. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué somos nosotros los únicos que pecamos? Porque todos los demás viven en pecado. No somos nosotros los que directamente tenemos la santidad en la cual no nos va a afectar. Error. Vamos a estar cayendo constantemente. De hecho, nos dice, vengan a mí, vosotros los cargados y los trabajados, que yo os haré descansar. ¿De qué los tiene que descansar y de qué vamos a estar cargados? Con todas nuestras miserias, con todas las debilidades y con todas directamente esas cosas que hemos estado haciendo contra la Torá, contra la palabra escrita, contra el verso y contra el mandamiento implícito. No, pero es que yo lo veo de esta forma, pero es que yo lo veo de aquella otra. Si cogemos y hacemos alguna comparativa, que no es el momento, con la iglesia evangélica o con la iglesia católica, nos podremos llevar las manos a la cabeza un montón de veces. ¿Qué vamos a ocurrir con este tema del pecado? Que seamos conscientes que somos pecadores, que seamos conscientes que tenemos un bagaje, que tenemos un ADN pecador, que Adán nos lo dejó impreso. Entonces, por eso dice en Juan 3:16, todo aquel que en él crea sea salvo, mas tenga vida eterna, mas el que no creyere ya fue condenado. ¿Qué ocurre como hablamos el otro día? ¿Ya es condenado porque no crees en el sacrificio del madero? No, hombre, no, sino porque ya vienes con una condición pecaminosa y directamente vas a entrar en juicio. Pero sin embargo se te presenta una salvación, una oportunidad de cambio, una salida por la tangente directamente hacia el Padre a través del Hijo. Creo que la palabra pecado es tan fuerte, o que somos limpios de todo pecado, pero vamos a ver, dice también el texto que el que acabamos de leer, el que dice que está en él, debe de caminar como él anduvo. Es que Mashiach no cometió ningún tipo de... Tan solamente el Padre sabe si hizo o no hizo, dejó de hacer. Nosotros lo tenemos como el ejemplo, como el modelo a seguir. Vamos a seguir siendo siervos suyos, por supuesto. Sin embargo, dice que no se vamos a enseñorear del pecado de ninguna manera. ¿Vamos a permanecer en él? No. Esto es como el reo de muerte, el que ha cometido un delito. Va a ser juzgado por el delito que ha cometido. Se va a arrepentir, seguro, pero las consecuencias va a tener que pagarlas. Eso sí, en la forma o en la manera en que tú dejes de hacer la vida que llevabas antes o las cosas que hacías, evidentemente esa maldad o esas malas decisiones que se están tomando no te van a afectar. Con lo cual, poco a poco, vamos a ir teniendo unas vestiduras más blancas, más blancas, más blancas, como dice Apocalipsis, vengan a mí y compren para blanquearse. En esto espero haber podido dar un poquito de luz a muchos que creen que una vez que han llegado ya, una vez salvo, siempre salvo. No, cuide su salvación con temblor y temblor, como dice el Salmo. Adelante, Alejandro. Sí, vemos como en este capítulo, tú leías en el versículo 3 que hay una semejanza con respecto a la muerte de Yeshua en el madero, ¿no? Y la semejanza es nuestra inmersión en agua, lo que llaman en el cristianismo el bautismo en agua. Vemos como cuando hacemos la inmersión en agua estamos muriendo también al pecado cuando somos inmersos. Vemos que cuando somos levantados estamos siendo resucitados a la verdad, al camino de la senda de la verdad, como Yeshua cuando resucitó de entre los muertos para su Padre. Es bien importante tener en cuenta esto que está narrando la escritura que nos está enseñando Shaul, porque es casi que ese pacto que nosotros estamos haciendo también, recibiendo a Yeshua, entendiendo y comprendiendo que Él es nuestro Mashiach, que así como Él fue levantado entre los muertos, nosotros también hemos sido levantados a la verdad del Eterno. Yo pienso que no solamente quería anotar esto, sigamos adelante, Marcelo. Bien, la hermana Yamile, que se encuentra en Cali, Colombia, nos hace una pregunta. ¿Cómo es el tema de que Yeshua, al que el mundo cristiano lo conoce como Jesús, murió en el madero por los pecados pasados? ¿Y qué hay con los pecados de ahora? Porque resulta, hermanos, que esa es una idea preconcebida que nos queda de toda la enseñanza errada, ¿verdad? Entonces, cuando se nos enseñó desde el cristianismo que como Jesús murió por los pecados en el madero,
entonces ya todos los pecados nuestros fueron perdonados. Es decir, usted mañana peca, pero como Jesús murió en el madero, usted recayó, volvió a pecar, regresa a la iglesia, entonces como Jesús murió en el madero, entonces sus pecados siguen borrados cada vez que peca. Pero eso dice Pablo que es incorrecto. Pablo dice que una vez que nosotros conocemos la verdad, que debemos estar fuera del marco del pecado, que debemos entrar en la senda de practicar la palabra del Eterno, ya no podemos retroceder. En eso es claro, Pablo. Pero el libro romano nos aclara muy bien en el capítulo 3, versículo 25, que murió por los pecados pasados. Pero hermanos, es que hay algo que debemos entender. Antes de que nazca Yeshua, antes de que venga Yeshua, nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 las maldiciones a la transgresión de la Torá y las bendiciones al retorno de la Torá, ¿verdad? Hay maldiciones, hay bendiciones, pero hay bendiciones una vez más en el retorno, cuando se haga Teshuvá. Recordemos que Moshe dijo, mostrado por Yahweh, que si se obedece la voz del Eterno y se cumple sus mandamientos, vamos a ser benditos. Si transgredimos su palabra, sus mandamientos, vamos a recibir maldiciones. Pero si luego de habernos ido de su palabra, volvemos, hacemos teshuvá, regresamos, nos arrepentimos, entonces nuestros pecados nos son perdonados y una vez más viene la bendición, hermano. Sin que intervenga Yeshua, lo dijo Moshe. La diferencia de la venida de Yeshua es porque Yeshua era el único que podía mostrar el camino verdadero, que no lo logró nadie más. Él fue el único que lo logró. Él es la Torá viva que entró a los corazones y que logró hacer lo que la palabra escrita en piedra, en papel o en cuero de animales, en pergaminos, no lo logró. Eso sí es una diferencia. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Que nosotros somos perdonados por la muerte de Yeshua? No, hermanos. La muerte de Yeshua fue para reconciliar al pueblo que transgredió. Por eso el decreto que era adverso al pueblo fue clavado en el madero. Fue la reconciliación del pueblo con su Elohim. Pero para el perdón de los pecados individuales, hermanos, es importante, imperativo regresar a la Torá, hacer la verdadera conversión. Que nosotros dejemos la vida pasada. Que lo que es el pasado, pues quedó atrás. Como bien decía una hermana hace un rato, que algún familiar siempre le recuerda el pasado, las cosas que había hecho, y se los traía a la memoria, y que eso no es posible. Porque cuando una persona ya pone su conciencia para querer vivir una vida mejor, ya el pasado o lo que se hizo en el pasado quedó atrás. Pero somos perdonados cuando nosotros empezamos a hacer una vida correcta. Adelante, Alejandro. Marcelo, sí es importante aclararle a los hermanos que nosotros no existíamos. Cuando vino Yeshua, nosotros ni siquiera existíamos. Eso fue hace más de 2000 años. O sea, nosotros ni siquiera estábamos apenas en los planes del Eterno, de que sabía que íbamos a existir después de 2000 años. Única y exclusivamente Yeshua, eso sí es importante dejarlo bien claro y bien subrayado. Única y exclusivamente Yeshua vino por su pueblo y él murió por su pueblo, por nadie más. Los pecados que fueron perdonados fueron los pecados del pueblo de Israel que existió hasta Yeshua. De ahí para adelante, como tú nos lo dices, tenemos que regresar a la senda antigua, es individual. Por eso Pablo lo aclara aquí en Romanos. Él dice que nosotros hicimos la semejanza de la muerte de él, la semejanza de la muerte de él, en la inmersión en agua. Adelante, Marcelo. Correcto, correcto. Y muy buena la aclaración de Alejandro. Es importantísimo porque ciertamente, como bien lo dice Alejandro, nosotros no habíamos nacido. Entonces el perdón era para la nación, para el pueblo escogido, para ese pueblo que tenía que ser un sacerdocio o una nación de jueces, una nación K2 para el Eterno, que no lo había logrado. Como dice Pablo, fueron tras esa letra, pero no lo consiguieron. Y Yeshua vino a eso, a que nosotros podamos, que vivificando la Torah en nosotros podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él le quitó las obras de la ley, Él le quitó el legalismo, esa carga pesada que los maestros le habían puesto, Él las quitó. Él le quitó el peso que tenía la ley y la dejó liviana, para que no sea, como dice Juan, para que no sea gravosa, para que nadie diga que yo no puedo cumplir la ley, nadie la va a poder cumplir. Pero Yeshua demostró que sí se puede, que lo que necesitamos es la intención de nuestro corazón. Adelante, Marcelo.
Sí, la explicación más clara a esto está en Romanos 7, que habla sobre muerto el esposo, él vino a hacer esa función de esposo, la repudiada puede regresar puede volverse a casar. Ya, otra cosa también que cabe anotar, ¿qué es la fe en Yeshua? O sea, ¿por qué la fe en Yeshua a nosotros nos hace guardar bien los mandamientos? Porque Yeshua vino a ser, él es la Torah viva, él es la única interpretación, el único entendimiento. Por eso le decían rabí, que él también nos deja sentado de que no existen ya los rabís, los interpretadores. Cada yeshiva tenía una interpretación diferente. En el tiempo de Yeshua habían dos yeshivas que eran muy predominantes, la de Hillel, la de Shammai. Hillel era abuelo de Gamaliel, y era de otra connotación un poco más blanda. Ellos admitían, por ejemplo, cómo si se puede curar en Shabbat, si se puede un enfermo tomar medicinas, o por último, qué sé yo, comprar una medicina. Pero Shammai era muy radical, decía que si Yahweh lo enfermó, entonces Yahweh tiene que levantarlo. Pero Yeshua, que más o menos estaba con la interpretación cuando él mismo, siendo el ángel del Eterno, desde la zarza le da a Moisés la Torah, él tiene el entendimiento de lo que se quiere. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para guardar la Torah? Seguimos la instrucción de Yeshua. ¿Cuál es la instrucción de Yeshua? ¿Y él por quién vino? Él vino por ovejas perdidas que están sin rabino en la esquina de la casa, sin una sinagoga, personas que están levantándose por la misericordia del Eterno con internet, con herramientas que estaban para este tiempo, con esa chispa, ese deseo, ese gen que late en nuestra sangre, para poder reconciliarnos con algo que simplemente desconocíamos, pero que estaba ahí. Entonces, la sabiduría de Yeshua, del Padre también, del Eterno, al dar unas normas que son universales para todo tiempo y lugar. Y muchas normas de esas fueron específicas para el templo, otras fueron para los exilios, y al entenderlo de la manera de Yeshua, nosotros no vamos a coger una carga, vamos a libertarnos de esas cargas, de esos mandamientos de hombres, de esas reglas y de esas imposiciones que el cristianismo las tiene por el desentendimiento de la Torah. Y entender la Torah con fe en Yeshua significa que nosotros debemos comprender la esencia, el espíritu de la instrucción, el cual no radica en hacerle una carga pesada, sino darle una ruta de acceso a la salvación, una ruta de acceso a la resurrección, porque Él es la primicia de la resurrección, y la resurrección es el máximo galardón. Entonces, nosotros vemos que para la segunda resurrección nadie recibe cuerpos gloriosos. Recibir un cuerpo glorioso es el máximo galardón, porque le califica al que recibe un cuerpo glorioso en la resurrección para vivir 1000 años más junto a Yeshua en la tierra. La segunda resurrección será espiritual, será espíritu para la eternidad. Por tanto, nosotros debemos considerar la enseñanza de Yeshua, que es la única. ¿Cuál es la fe que me hace libre, que me hace salvo, que me da una luz? No es la que me impone cargas, sino nosotros solo con las escrituras, el entendimiento. Si me dice la escritura que tengo que colgarme unos flecos para recordarme con un cordón azul, que se llama sitios, que la casa de Judá lo han hecho bien, no está diciendo que tiene que ser con 5 nudos, con 8 hilos, con esto así, con un amarre por acá. No, eso lo hicieron culturalmente ellos. Nosotros lo vamos a hacer conforme al entendimiento, porque el espíritu de la Torah es que yo, cuando vea esos flecos en los bordes de mis vestiduras, sepa que yo soy un hijo de Yahweh y que tengo la obligación de enseñar, y despertará curiosidad en las personas para yo poder manifestar la enseñanza del verdadero, digamos, el evangelio, como se le conoce en la cristiandad, o el camino de la salvación, las buenas nuevas del reino. Entonces, esa es la fe, desde ese punto, porque si decimos soy salvo por la fe en Yeshua,
a veces queda como eso también entre paráfrasis y entre palabras que quedan confundidas con los mismos elementos de confusión que manejan el lenguaje cristiano. Entonces nosotros vamos a ser claros, estamos siendo salvos por la fe en Yeshua porque tenemos fe en que Él va a regresar porque ya resucitó y que la enseñanza de cómo guardar la Torah está escrita en la Biblia, en una Biblia con aceptación, conciencia de que no ha sido adulterada por catolicismo. Eso es mi aporte, Marcelo. Bien, entonces ya con estas explicaciones de todos los hermanos, vamos a leer el versículo 4, Romanos 6, donde ya habla Pablo sobre el bautismo. Dice, pues por la inmersión, aquí por ejemplo habla de inmersión, entonces queda descalificado lo que hace la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica le echa un poquito de agua en la cabeza. Ya desde ahí, todo lo que hace la Iglesia Católica pues ya es opuesto, es antibíblico, como todo lo que es la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Evangélica, digamos, ha tratado de hacer ciertas cosas conforme lo narran las cartas, pero no así el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, que es el Tanakh. Entonces, Romanos 6:4, pues por la inmersión quedamos sepultados con Él en la muerte. Es decir, hay un simbolismo. Cuando en la inmersión en agua somos sumergidos en las aguas, dice que es un simbolismo de la muerte de Yeshua. Para que así, dice, como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Entonces, cuando una persona es sumergida en las aguas en el nombre de Yeshua, no en el nombre de Jesucristo, porque resulta que el nombre de Jesucristo no tiene poder de resurrección, pero en el nombre de Yeshua, cuando una persona es bautizada, existe el simbolismo de haber muerto como murió Yeshua y luego cuando se sale de las aguas se resucita. ¿Pero cómo? Yeshua vino con una vida nueva, ¿verdad? De hecho, recordemos que cuando la mujer le va a querer tocar, ¿verdad? Aquella Magdala, él le dice no porque aún no ha sido glorificado. Es decir, él resucitó pero con una, digamos, ya glorioso, ¿verdad? Entonces dice Shaul que de la misma manera nosotros, por el poder de Yahweh, de cómo lo resucitó a él, nosotros una vez hacer ese simbolismo de la inmersión en agua, que es la muerte y resurrección de Yeshua, nosotros debemos tener una vida nueva. Entonces, si tenemos una vida nueva, no vamos a seguir con el pasado. El pasado se muere, el pasado queda en ese lugar. Llevamos una vida nueva, pero una vida ya apegada a los lineamientos de agradar al Padre. ¿Y cómo vamos a agradar al Padre? Conociendo su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la Torá. No hay otra forma. Es la única forma que Yeshua nos muestra como camino para llegar al Padre. Fíjense que Pablo está diciendo, nosotros iniciamos una vida nueva. Pablo era un israelita, Pablo no era una persona que concurría a una iglesia evangélica, no era miembro de ninguna iglesia, de ninguna congregación cristiana. Entonces él dice, nosotros iniciaremos, él se involucra, habla en primera persona, iniciaremos una vida nueva. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la Torá. ¿Pero qué le enseñó Gamaliel? Gamaliel le enseñó lo que los rabinos conocían, una Torá adulterada, una Torá pesada, llena de levadura. Estaba inflada la Torá, por eso se le llama levadura. Porque se había inflado de su condición morfológica normal. Por eso es importante el tema del pan sin levadura, porque esa es la palabra del Eterno. La palabra del Eterno no tiene esa levadura, no tiene ese aditamento que lo ancha y que lo pone más pesado, ¿verdad? Que lo hace más grande de lo que realmente es. Entonces, los legalismos rabínicos fue lo que recibió de Gamaliel Pablo, Shaul, y luego que Yeshua lo instruye en la verdad, entonces él ya una vez sumergido en las aguas viene a ser una criatura nueva, ¿verdad? Con una vida nueva. Vayamos al versículo número 5. Porque así como hemos venido a estar unidos con él por esa representación de su muerte,
también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él. Entonces, la muerte es un símbolo de lo que pasó con Yeshua. Volvemos a ser una criatura nueva. Dice, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Pero imagínense ustedes desde la doctrina cristiana, decir, ya nosotros somos salvos porque Yeshua se murió en el madero y Él murió por nosotros. Nosotros no vamos a poder cumplir con la ley, porque eso es lo que dicen. Nadie va a poder cumplir con la ley. Él la cumplió, Él ya murió, ya la quitó, entonces nosotros ya somos salvos por su muerte. Pero ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el pecado si ya no hay ley? Si quitan la ley, entonces viene el desconocimiento de qué es pecado, de qué le agrada y de qué no le agrada al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos si estamos en gran confusión de conocimiento y no sabemos qué es lo que le agrada al Padre? Versículo número 7. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto en Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Porque el morir para efectos del pecado murió una vez por todas. Pero el vivir vive para Elohim. Entonces, si nosotros simbolizamos la muerte de Yeshua en el madero, somos muertos al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros porque con la muerte de Yeshua nosotros nos comprometemos a llevar una vida mejor. Seguramente el tema... Adelante. Antes de pasar de estos versos, porque van a continuar leyendo, yo quisiera hacer una acotación que de pronto es una perspectiva personal, ¿no? Como yo entiendo de lo que está hablando aquí Pablo, está hablando prácticamente de lo que es una alusión directa con lo que les habla a los en Efesios 2:12, que dice que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin pactos. Entonces, ahí podemos analizar lo que es la inmersión. La inmersión es, para tener una vida con justicia, necesitas Torah. Necesitas sumergirte para ser parte del pueblo. Y tener Torah, donde tú vas a tener buenas obras, vas a dar frutos, y ese es el verdadero bautismo que podríamos decir, que diría un cristiano, de lo que es la tevilá, de la inmersión en aguas en el nombre de Yeshua. Tú te adhieres a los pactos, tienes la ciudadanía de Israel en el exilio. O sea, eso es importante, en el exilio, porque normalmente no necesitas, para ser nación no necesitas un territorio o un espacio físico. Puede ser una nación en el exilio, como ha pasado con la casa de Judá, como pasan con aquí reconocidas legalmente por las leyes terrenales, las leyes de los países, como en nuestro país, las naciones indígenas tienen sus leyes entre ellos, pero están regados en diferentes sitios donde ellos también se someten a las leyes de los hombres. Entonces, cuando una persona de la casa de Israel o una persona que se quiere adherir, que quiere nacer de nuevo, que quiere renacer con Yeshua, que es el único que les lleva de la mano de regreso a la Torá, y con ello a dar buenos frutos, y con ello a ser parte, y dejar de ser gentil, a ser parte del pueblo. Bien, entonces, hermanos, la aclaración de Marcelo, el bautismo nos lleva a tener una vida nueva. Si estamos lejos de la ciudadanía de Israel, ya formamos parte de esa ciudadanía y de sus pactos, de sus promesas. Ahora, siempre se ha enseñado el tema de que ya se bautizó, ya es para salvación, pero ahí hay, digamos, un desentimiento, ¿verdad? Pablo lo enseña de una manera en la cual un judío, porque lo que hay que entender, hermanos, que no le está hablando a ningún cristiano, ni siquiera me está hablando para mí hoy.
porque Pablo le está escribiendo a esa congregación que está en Roma. Y si nosotros recordamos, en los 2 primeros capítulos claramente dice que es a los judíos. Recordemos que le dice, tú que te llamas judío, ¿verdad? Entonces, es indispensable saber que le está diciendo a un judío, si tú te bautizas en el nombre de Yeshua, o si tú bajas a las aguas, si tú eres sumergido en las aguas, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, tú vas a ser una nueva criatura. Pero recordemos que un judío tiene Torah. Entonces le está hablando a una persona que tiene Torah. Le dice, tú tienes Torah, pero esa Torah está inflada. Esa Torah le agregaron legalismos, obras. Pero si tú te bautizas en el nombre de Yeshua, significa que un judío está creyendo en Yeshua. Que un judío es capaz de bajar a las aguas en el nombre de Yeshua. Es un judío que se despoja de todo lo que recibió como levadura, como lo hizo él, después de que recibió todo aquello de la Yeshivá de Gamaliel. Eso es lo que hay que entender. Si nosotros no logramos entender esto y no logramos que nos entiendan aquellos que nosotros le vamos a enseñar, que Pablo le está escribiendo específicamente a un grupo de personas que tenían Torah, eran judíos. Recordemos que en los primeros capítulos les decía, tú te jactas de ser instruido en la Torah. Entonces le está diciendo a ellos que abrazaban a Moisés, que abrazaban su palabra, y a ellos le dice, tienen que sumergirse para que lleguen a la salvación. Pero resulta que Pedro nos trae una apreciación bastante interesante sobre lo que es el bautismo, en el que ya implica hoy en día a nosotros o a cualquier persona que quiera practicar o participar del bautismo, ¿verdad? De la inmersión en agua. Veamos 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Antes de pasar otra vez con los hermanos en la segunda ronda, yo quiero aclarar esto sobre el bautismo. Porque si no, se queda esa idea preconcebida de que ya se bautizó una persona en cualquier lugar y ya está. Se bautizó y listo. Y que ya con ese bautismo va a la salvación. Y eso es falso. Porque el bautismo no me salva. El bautismo no me salva. Yo puedo bajar a las aguas. Me puedo bautizar con un verdadero apóstol. Pero eso no me salva. Porque yo tengo que permanecer en Torah. Porque si yo regreso a mi vida anterior, el bautismo no me salvó, porque llegará la condenación por no hacer la voluntad del Eterno. En eso hay que estar muy claro. 1 Pedro capítulo 3 versículo 21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión, que ahora lo salva a ustedes también. No en cuanto a quitarle la impureza carnal, hermanos. Usted se puede meter a las aguas. Usted se bautizó. Pero usted no puede decir, yo ya me bauticé y entonces ahí ya está un atenuante para mi salvación, para que en el día del juicio me sea tomado en cuenta. De ninguna manera, de ninguna manera. Mire lo que dice Pedro, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora lo salva a ustedes también, no en cuanto a quitarle la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una buena conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. Ahora, ¿a quién le escribía Pedro o Kefa, como se llama realmente? Si vemos en la primera carta, le está escribiendo a los que están expatriados, a los que fueron expatriados, al pueblo de Israel. Ustedes hoy, reconociendo a Yeshua, bajando a las aguas en su nombre, ustedes hoy se comprometen a tener una buena conciencia. ¿Y qué es la conciencia, hermanos? Es nuestro fiscal. Es el que siempre nos está martillando y diciendo, hiciste mal. Aquello que hiciste no le agrada al Eterno. O aquello que quieres hacer no le agrada al Eterno. Entonces vamos a tener una conciencia limpia. Porque claro, nosotros cuando dimos el paso de bajar a las aguas, es porque nuestro corazón empezó a circuncidarse. Eso sí es una verdad. Es decir, pasamos a las aguas convencidos de que estamos en el camino correcto. Pero definitivamente yo me pude haber bautizado, pude haber bajado a las aguas, pero si yo retrocedo, hermanos, si yo no cumplo con la Torah, si yo no abrazo los mandamientos del Eterno para hacer su voluntad, en ese caso, bien lo explica Shaul en el libro de Hebreos, capítulo 5, si no me equivoco, que el que retrocede ya no va a ser, redimido, por cuanto ya no va a haber una vez más otro sacrificio para el pecado. Entonces en eso debemos estar claros. Lo que le está enseñando Kefa en el libro de Shaul, en el libro de Romanos,
a los judíos es que tienen que dejar la vieja levadura rabínica, venir a Yeshua, bautizarte en su nombre, porque eso ya es una buena conciencia, es tener el corazón circuncidado, y entonces apartarse de lo que Yeshua les reclamaba en el Mateo 15, en el libro de Mateo capítulo 15. Si ustedes leen en el libro de Mateo capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6, lo van a comprender. Yeshua les reclama de la levadura, de las tradiciones de las que ellos habían sido inmersos. Y por eso luego en ese mismo capítulo, en el versículo 7, le estoy hablando de Mateo 15, en el versículo 7 les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labio, pero su corazón se ha alejado de mí, y en vano me están rindiendo culto, porque enseñan como doctrina enseñanzas o mandamientos de hombres. Entonces hay una gran diferencia, hermanos, una gran diferencia en creer que llegamos a una iglesia y que ya nos bautizaron en la iglesia y que ya por ese bautismo que nos practicaron en la iglesia, sin ningún conocimiento, vamos a ser salvos. O que Jesús tiene la obligación de venir en las nubes como una nave espacial y venir a recogerme para llevarme al cielo. Incorrecto. Bien, adelante, Raúl. Hermano, respecto al bautismo, en Hechos 2:38 nos habla Kefas sobre la inmersión. Estaba refiriéndose a la casa de Israel y a los judíos, dando la resurrección de él y la muerte. Ahí explica, dice que estos hombres primero dice se compungieron contra los talmidín. Y dice, le dijeron a ellos, varones, dice, ¿qué haremos? Y Kefas lo primero que le dice es arrepentirse, dice aquí en la traducción, pero en los textos de hebreo dice hacer teshuvá. Primero le dice que vuelva a la Torá y luego la inmersión en agua. Entonces, en el capítulo 22 del versículo 11, ahí nos explica donde Yeshua da la revelación al apóstol Juan diciendo, el que sea injusto, dice, sea injusto todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Quién es el que es justo? Estaba dando la revelación el apóstol Juan. Justo es el que practica la Torah. Por ejemplo, Kefas estaba explicando y lo primero que le dijo a esto esparcido, a la casa de Israel, era que hiciera teshuvá. Y el apóstol Pablo también nos explica en un capítulo que dice, y Yeshua dice, habiendo pasado, dice, en aquellos tiempos, dice, por alto, ahora manda a todos los hombres, dice, que hiciese, dice, teshuvá. Primero lo que enseñan los apóstoles es hacer teshuvá, ¿no? Correcto, muy acertado lo que, bueno, luego comentamos. Ahora le vamos a dar el paso a nuestro hermano Moshe. Adelante, Moshe. Bueno, la verdad es que sí me gustaría dar una palabra de no tenemos carta libre. Que hayamos creído en Mashiach, que tengamos la Torá, que tengamos todas sus bendiciones, no tenemos carta libre para hacer lo que nos dé la gana. Es decir, Pablo, recuerdo que le dijo a Timoteo algo así como que estoy esperando ir a verte muy pronto. Esto está en 1 Timoteo, capítulo 3. Porque si me tardo, para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa del Elohé, que es la Keilah del Elohé vivo y columna del fundamento de verdad. Es decir, nosotros, una vez que tenemos la gran bendición de hacer arrepentimiento, teshuvá, una vez que hemos hecho teshuvá sinceramente, y esto sinceramente me viene a colación porque antes has dicho, Marcelo, que los evangélicos sí intentan hacer caso un poco a las escrituras, pero bueno, niegan la eficacia de ella por cuanto directamente creen en nombres paganos y encima dan el día no correcto, sabiendo que no es correcto, como el domingo, al día de culto, a en este caso, su Dios, no al nuestro.
¿Qué ocurre con la católica? Bueno, ya llevamos años, siglos directamente viendo cómo han errado y cómo han traducido como les ha interesado bien. ¿Qué va a ocurrir ahora una vez que hemos hecho Teshuvá correctamente, una vez que tenemos que el corazón dispuesto y disponible para que Yahweh, en este caso, intervenga a través del Ruach HaKodesh y saque lo que tantas veces le pedimos, saca lo que no me conviene y pon lo tuyo en mí? Ese momento es el de la transformación. La renovación y la justificación es directamente cuando empezamos a hacer lo que le dijo Pablo a Timoteo. Condúcete como un hombre de verdad, que no tienen de qué arrepentirse. Es decir, que seas honesto. Sea honesto con lo que has creído, sea honesto con lo que te han enseñado, sea honesto con lo que sabes que tienes que hacer y sea honesto con quien no te lleve por el buen camino. Es decir, presenta batalla. Esto, en definitiva, es una guerra espiritual que tenemos que directamente batallar cada día. Cada día tenemos la oportunidad, como antes decía Marcelo en Deuteronomio 28, bendiciones y maldiciones. ¿Qué voy a elegir? Yahweh nos dice, elige la bendición para que te vaya bien. Nosotros somos los que tenemos que decidir en cada momento si queremos continuar bajo la cobertura de Yahweh a través de la palabra y siguiendo a Mashiach, o sencillamente podemos usar lo que yo aprendí en su día como era el quinto mandamiento en la iglesia evangélica. Algunos dirán, pero si solamente 4. No, hay un quinto. El San Según me conviene. Y hoy le conviene una cosa y hoy mañana me conviene otra cosa, pero le conviene a usted. Eso no quiere decir que vaya a ser refrendado, ni auspiciado, y mucho menos aceptado por la Torá, porque la Torá es lo que es. O estamos con o estamos contra él. Como lo dijo directamente el Hijo. Ahora, una vez que nosotros, esa guerra en la cual nos levantamos, o tenemos más que levantarnos en la mañana, porque es muy bonito levantarse, pero tenemos un montón de decisiones al cabo del día. Queremos, cuántas veces, muchas veces, se nos ha venido a la mente, pues si atajo por aquí, o si hago esta otra cosa, pero rápidamente la conciencia, que es el piloto automático que Yahweh dejó a los que no quieren creer en él, les dijo, no, eso no es correcto. Si aún así persistes, evidentemente, dice Santiago que Yahweh no tienta a nadie, sino que cada uno de su propio corazón saca esas maldades. Y una vez consumado, ya dio a luz el pecado. O sea, somos capaces directamente de frenar una traición, un apuñalamiento directamente al que dio la vida por nosotros, sabiendo en quién hemos creído y viendo la palabra en la mano. Es decir, si hay un derramamiento de sangre, como dice, si ya la justificación en el madero, si ya directamente hemos bajado, hemos hecho inversión porque hemos creído, y como dice el texto, inmersión en muerte, para que la resurrección en vida seamos nosotros diferentes en Ruach, en limpieza, y en todas las bendiciones que tiene el hermano mayor que es Mashiach para con todos nosotros, según nos dice el Padre. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Lo tenemos claro. Somos nosotros los responsables de nuestras acciones. Somos nosotros los que realmente tenemos la decisión o tenemos la ejecución de la decisión en nuestras manos. ¿Qué va a ocurrir a todos aquellos, como antes decía, nos contaba Marcelo, un muchacho que quiere ser como tú? Por algo será. Es decir, estás sembrando una acción, estás sembrando una actitud, estás sembrando un testimonio. Cuando sembramos eso, evidentemente recogeremos bendiciones, porque Yahweh va a añadir a los que tienen que ser salvos porque te ha puesto, por ejemplo. Y me viene a la cabeza ahora cómo Hasatán le dijo a Yahweh cuando le mandó venir, en Job 1, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y no has tenido en cuenta mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y de Yahweh y apartado del mal. Qué buen testimonio y qué buena calificación tenía directamente Yahweh para con su siervo Job. Me gustaría que tuviese a mí, personalmente, que tuviese por lo menos, si no la misma, algo parecida. Para que en cualquier momento nos pueda poner como ejemplo, nos pueda poner como testimonio, nos pueda poner incluso como le puso a él, para que Hasatán le dé fuerte, sabiendo que no iba a renegar de él nunca. A pesar de la tribulación, a pesar de los malos tiempos, a pesar de todas las cosas, tenemos en qué y tenemos con quién. Adelante, Marcelo. Sí, yo quisiera presentar mi concepto también de cuando Yahweh nos despierta a todos a la senda antigua. En ese momento las escarchas de nuestros ojos caen y Yahweh nos sella
Yahweh pone en nosotros esa distinción como sus ovejas de que somos suyos. Eso le pasó a Shaul, ¿no? Cuando a Shaul se le aparece Yeshua y caen las escarchas de sus ojos, después de 3 días dice que va Ananías, Hananyá, y ora por él. Caen las escarchas y inmediatamente Shaul quiere ser bautizado, quiere ser inmerso en agua, y lo hace. En el momento en que somos inmersos en el agua, que somos bautizados, como dice el cristianismo, desde ese momento le estamos diciendo a Yahweh, aceptamos los pactos, aceptamos ese contrato que nos estás presentando para la salvación, queremos ser tuyos. Por lo tanto, yo exhorto a los hermanos que ya hemos sido inmersos en agua, a que tenemos que valorar eso, tenemos que valorar lo del Eterno, porque no es solamente irme a sumergir en el nombre de Yeshua y ya, como decía Marcelo, ya somos salvos por eso. No, nosotros tenemos que valorar, tenemos que respetar a nuestro amado Elohim, y tenemos que valorar lo que Yeshua hizo en el madero. Nosotros tenemos que recordar lo que Él hizo y lo que Él va a hacer cuando venga por su pueblo. Nosotros, como lo dice claramente la Escritura, es una semejanza, estamos haciendo la semejanza a lo que Él hizo. Estamos levantándonos también para caminar en verdad, para caminar en honestidad, que es lo que tratamos de hacer cada uno de nosotros. Simplemente a los hermanos que últimamente han sumergido en agua, hay que valorar esa inmersión en agua. Nosotros ya nuestra conciencia es activada y sabemos qué está mal y qué está bien. Luchemos por hacer lo bueno, por presentar nuestros cuerpos ante Yahweh en honestidad, sin pecado, sin maldad, para que Él se agrade de nosotros. Porque como lo decía Marcelo, lo ha dicho Joaquín y Raúl, no es ninguna garantía el haber hecho la inmersión en el nombre de Yeshua, si no estamos caminando correctamente delante del hoy. Simplemente esa es mi aporte en este momento, Marcelo. Bien, con Marcelo ya en un momento pasamos. Recuerdo la intervención de Raúl, que por cierto, muy buena intervención la de Raúl. Después de la lectura de algunos versos que voy a hacer, ya pasamos con Marcelo. En el capítulo 22 del libro de Revelaciones o Apocalipsis, cuando decía, los que quieran ser injustos, o los que quieran ser malos, o los que quieran ser necios, o los que quieran ser rebeldes, los que quieran ser satánicos, sigan siéndolo. Y los que se quieran justificar, los que quieran ser justos, los que quieran ser buenos, los que quieran obedecer, los que quieran aprender, inténtenlo. Porque ya viene Yeshua. Y dice en el versículo número 12 de este capítulo que leyó Raúl, del capítulo 22 de Apocalipsis, recuerdo que dice, yo vengo pronto. Por eso él decía antes, el que quiera ser malo, siga siendo malo. Y el que pretenda ser bueno, aproveche, intente ser bueno. Yo vengo pronto, dice el versículo 12, y le voy a pagar a cada uno conforme sea su obra. Entonces, acá no está diciendo, tienen libertad de hacer lo que ustedes quieran. No, porque Dios, Yahweh, Elohim, como usted lo entienda, la persona que tal vez desde el cristianismo recién llegado está viendo hoy en vivo o va a ver este video que quedan grabados en nuestro canal de YouTube y que son pues publicados a través de las redes sociales. Si usted quiere ser justo, quiere ser bueno, no le queda otra alternativa que revisar la Torá, la ley de Moisés. Ahí está la voluntad del Eterno. Como yo le decía a la persona que le estaba comentando al principio, que pues nuestro hermano Manuel Morocho la trajo para tratar de tener un diálogo, ¿verdad?, respecto de las enseñanzas. Yo recuerdo que le decía, si ya no hay ley, si el cristianismo, la doctrina cristiana está correcta, y ya Jesucristo nos quitó la ley, entonces yo ya puedo matar, entonces yo puedo violar, yo puedo ser adúltero, yo puedo ser un ladrón, yo puedo hacer todo lo que a mi prójimo no le agrada, todo lo que es en contra del prójimo. Entonces, si ya no tengo ley, ya nada me detiene a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y eso es falso, eso es mentira. Decir que ya no tenemos ley, que Jesucristo se llevó la ley, es satánico. Es decir, que tenemos abiertas las puertas para ir a hacer todo lo perverso y lo que no le agrada al Eterno. Eso no es ni siquiera comprensible, pues.
Entonces, vamos a continuar en Romanos 6, versículo 11. Dice, así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado. Esto es importante. Yo no sé por qué este tipo, por ejemplo, de enseñanzas o de conceptos que dice Pablo, Shaul, no lo toman en cuenta. Así también ustedes considérense muertos para el efecto del pecado. A ver, ¿cómo se supone que yo voy a morir al pecado? La única forma de morir al pecado es no pecando más. Esa es la única forma de morir al pecado. Es decir, que mi cuerpo no se preste para el pecado, que mi cuerpo esté muerto para practicar el pecado. Eso es lo que dice, considérense muertos para el efecto del pecado. Y sigue diciendo, pero vivos para Elohim en Mashiach Yeshua. ¿Cómo yo soy vivo para Elohim? Por medio de Yeshua. Porque Yeshua me enseña realmente cómo agradarle a Elohim. Él me enseña cuál es la Torah verdadera que yo debo practicar para que Elohim me considere como un ser vivo a la justicia. Versículo 12. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. ¿Sí ve? Que el cuerpo no se preste, que el cuerpo esté muerto, que no se preste, que no reine el pecado en el cuerpo para que no obedezcan a sus deseos. Versículo 13. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino ofrézcanse en ustedes mismos a Elohim como vivo de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumento de justicia. Es decir, mi cuerpo ya no va a ser instrumento para ir a hacer las cosas malas. Mi cuerpo va a ser instrumento para ir a hacer el bien, para agradar al Eterno. ¿Y cómo agrado al Eterno si no sé qué es lo que a Él le agrada? Para saber lo que a Él agrada, necesito la Torá, necesito la ley de Moisés. Porque si no, vivo en ignorancia de qué le agrada y qué no le agrada. De pronto yo pienso que estoy haciendo algo bien, pero resulta que lo estoy haciendo mal porque no sé qué es lo que le agrada al Eterno. Para eso necesito conocer la Torá. O sea, más o menos dirías tú como orar para comer cerdo. Correcto. Eso es un ejemplo, digamos que bastante claro. Es decir, yo hoy día me siento a la mesa, hasta puedo orar y darle gracias a Dios por la comida, pero resulta que estoy comiendo cerdo, estoy comiendo chancho, como se dice acá. Pero ese cerdo es abominable ante los ojos del Eterno y Él lo prohibió. Dijo, no lo coman. Ahora, no lo prohibió solo por el simple hecho de decirnos no lo coman porque a Él se le ocurrió, no, sino que está comprobado científicamente de que el cerdo es un animal que no se debe comer. El cerdo es un animal que no debería ser ingerido por un ser humano, porque las enfermedades del cerdo, si mal no recuerdo, 75 diferentes enfermedades van a permanecer en nosotros y nos va a acabar durante los años que tengamos con vida. Van a ir apareciendo cada día más enfermedades que fueron producto de haber comido carne de cerdo. Bien, continuemos, versículo 13. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino ofrezcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumento para la justicia. Verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo pecado. La condena de la ley, mire que acá es donde se confunden, ¿verdad? Pero ya vamos a tratar de comprender para no confundirnos y para poder explicar a los que están confundidos. Versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley. Entonces acá un pastor diría, ajá, ya no estoy bajo la condena de la ley. Entonces significa que ya no debo tener la ley. Pero leamos bien. Verso 14. Porque el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la maldición, bajo la condenación, bajo el pecado que la ley estipula como pecado. Eso es lo que está diciendo. Sino que estamos bajo la protección de la gracia. Cuando estaban los judíos, recordemos que le está escribiendo a los judíos, cuando los judíos estaban bajo la condena de la ley, cuando le obedecían a los fariseos, cuando le obedecían a los
maestros que le ponían cargas a la ley. Ahí estaban bajo la condena de la ley. ¿Por qué? Porque si ustedes leen una vez más Mateo 15, recuerden que Yeshua les dice, a ver, ustedes debían de honrar a sus padres y a sus madres, pero les han enseñado sus maestros que si ponen dinero en el altar y como pusieron en el altar ya en sus bolsillos no tienen para ir a honrar a sus padres y a su madre, entonces quedan exentos de ese mandamiento. Y eso es falso, porque no hay hombre que declare a otro libre de cumplir un mandamiento. Yeshua les dice, no, ustedes tenían que hacer lo uno, pero no podían olvidarse de lo otro. Entonces, fíjense que al incumplir un mandamiento mandado por sus rabinos, estaban bajo la condena de la ley. Entonces, ya nosotros enseñados por Yeshua, ya no estamos bajo la condena de la ley, sino que estamos bajo la protección de la gracia o del favor. ¿Cuál es la protección de la gracia? Yeshua, que vino a aclarar o que vino a interpretar la forma correcta de practicar. Esa es la diferencia y así es como lo debemos de ver, enseñar para quitar esa confusión. Ahora bien, necesitamos un refuerzo. Vayamos a Mateo 23:23. Necesitamos lo que Yeshua lo tenía de sobra, conocimiento de la Escritura. Mateo 23:23 dice, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Mire que no habla de dinero, estaban diezmando lo que producía la tierra. Entonces, repito, Mateo 23:23. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá. Entonces, cumplían unas cosas, pero se olvidaban de otras. Estaban desatendiendo lo más importante de la Torá. Estas son palabras de Yeshua. ¿Cuáles son? Sigue diciendo, la justicia, la compasión y lo que traducen como fe, que es la emuná. Recordemos que emuná es confianza, fidelidad y obediencia. Entonces, lo más importante de la Torá, que era su justicia, la compasión o la misericordia y la verdadera obediencia, de eso se habían apartado. Sigue diciendo, estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Es decir, la Torá es un todo, hermanos, es un todo. Si nosotros decimos, no, es que Yeshua vino y simplificó toda la ley en 2 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como se ama a uno mismo. Vamos a hacer una reflexión. Amamos a Elohim, amamos a Yahweh por sobre todas las cosas, hagamos una reflexión, pero tenemos que ir a ver en la Torá todo lo que le agrada a Yahweh, pues. Si yo digo, yo lo amo por sobre todas las cosas, pero soy ignorante de lo que a él le agrade, ¿cómo puedo decir que lo amo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante cotidiano. Si un hombre o una mujer ama a su pareja, o va y le cuenta a un amigo, es que yo amo profundamente a mi esposa, pero resulta que llega tarde, resulta que se va con amigos, resulta que nunca la saca un fin de semana, resulta que solamente se preocupa en él y la tiene descuidada y por sobre todo se va con amiguitas. Pero él cuenta y dice, yo amo a mi esposa. Pero usted vaya y pregúntele a la esposa si lo que le hace el esposo le agrada. Entonces, ella seguramente le va a decir que no le agrada, que se siente dolida de todo lo que le hace su esposo. Entonces le preguntamos, ¿y usted cree que su esposo la ama? Le va a decir, no, no me amo lo suficiente. Es lo mismo que ocurre con Yahweh. Una persona puede decir, es que yo amo a Dios, pero vaya y pregúntele a Dios y téngalo por certeza que le va a decir, imposible que ese ser me ame. Pero si ni siquiera conoce lo que a mí me agrada, ¿cómo puede decir que me ama si ni siquiera sabe lo que a mí me agrada? Y como no sabe, como vive ignorante de mis reglas, de mis enseñanzas, entonces me desagrada. Yo no puedo querer que me ame. ¿Sí ven? Eso es lo que enseña Yeshua. Las cosas importantes de la Torá la dejaron, pero estaban haciendo las físicas, las que más les convenía. Verso 14. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan a un camello. Mire qué cosa
Qué ejemplo que parecería insignificante, hermano, pero tiene una envergadura grandísima. Cuelan el mosquito, se preocupan de no comerse un insecto porque en Levítico, versículo número 11, existe la instrucción de que no se debe comer insectos. Entonces el mosquito es un insecto abominable, no se lo puede comer, está correcto. Estaban poniendo un colador o un sedazo, ¿verdad? Un cernidero para que no se pase un mosquito, porque era una transgresión, era abominable ante el Eterno comer un insecto en la comida. Bien, pero ¿qué pasó? Pero sí permitían que coman un camello, cuando el camello, en el mismo capítulo de Levítico, capítulo 11, está prohibido comerlo. Entonces, si ven la diferencia, hacen unas cosas, pero no hacen otras. Entonces, ¿qué son? Ciegos, guías de ciegos. Entonces, ahí está la esencia de la enseñanza de Yeshua, del Mesías, del Salvador. Él está diciendo, no se conviertan en talmidim o en instruidos por los rabinos que les han cambiado la Torá. Ustedes cumplan una Torá de injusticia, una Torá que tenga compasión. Porque fíjese, ¿dónde se le fue la compasión a los maestros, a los fariseos, a los judíos, a estos escribas? Recuerdo que en algún momento, si no mal no me equivoco, creo que es Marcos capítulo 20 o 22, bueno, no recuerdo exactamente el capítulo, pero les dice, ustedes hacen prosélitos para llevarlo hacia ustedes mismos. Y cuando ven a una viuda, ustedes van y saquean su casa. Y ustedes desatienden al huérfano. Entonces sí ve que no tenían compasión, que no había misericordia, habían perdido la sensibilidad. Eso, contra eso estaba Yeshua. No estaba, hermanos, y debemos ser verdaderos. Si alguien quiere ser maestro de esto, de la Torá, de enseñar, hay que aprender. Porque para poder quitar todas esas ideas preconcebidas que están enraigadas, hermanos, inclusive entre hermanos, aún yo veo todavía estas incongruencias en cuanto al conocimiento pleno de la Torá. Porque la Torá dice, como Pablo lo había dicho, acabamos de leer, que ya no están bajo la condena de la ley. Eso no significa no estar sin Torá. Debemos tomar apunte de todo esto porque nos va a servir en un momento determinado. Deuteronomio 27-26 lo dice. Pablo no se lo inventó. Pablo no dijo, ya no están bajo la condena para decirles, ya saquen la ley, ya no estén en la ley. No, ya no están bajo la condena que hace la Torá a la persona que no atiende a la Torá. Deuteronomio 27-26, grábese en este versículo. Maldito el que no apoye los términos de la Torá o de la ley, dice la Reina Valera. Maldito el que no apoye los términos de la Torá ni los observe. Y todo el pueblo dirá amén. Así sea, significa amén. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. Regresamos a Romanos 6, ya le doy paso a Moshe, o a Marcelo, creo le toca. Romanos 6:15, entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. ¿Será que pecaremos? Bien, luego continuamos con esa pregunta, ahora le pasamos a Marcelo. Adelante, Marcelo. Sí, estaba escuchando, me parece interesante. Sigue, nos diríamos dando esas explicaciones. Mejor continúa para abreviar un poquito cualquier acotación, contexto. Yo también te estoy interrumpiendo un ratito. Bien, entonces, vamos a contestar aquella pregunta. Contestemos la pregunta de Pablo y luego le pasamos a Moshe, a Raúl y luego a Moshe. Bien, entonces Pablo dice, Romanos 6:15, entonces ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Es una explicación. Usted está leyendo un libro, ¿verdad? Para entender lo que el escritor del libro está escribiendo, usted tiene que
en su comprensión lectora, usted tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Una exégesis de lo que se escribió. El pensamiento es importante. Entonces Pablo acá le está escribiendo al pueblo judío que se jactaba de tener la Torá. Bien, les dice, a ver, ¿acaso somos pecadores porque ya no tenemos la condena de la Torá en la que nos metieron los escribas, los falsos maestros? ¿Acaso ustedes pueden considerarnos a nosotros pecadores, como de hecho lo consideraban a Pablo? Porque si nosotros regresamos al estudio que hicimos del libro de los Hechos, cuando se entrevista Pablo con Santiago o Jacob, que era el hermano mayor de Yeshua, que era el presidente de la asamblea o del concilio de Jerusalén, cuando le dice Santiago o Jacob a Pablo, están los judíos diciendo que tú eres transgresor y que estás enseñando a transgredir, que eres un apóstata de la Torá, ¿verdad? Entonces lo estaban acusando de pecador. Pablo acá les está explicando, les está enseñando a esos judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo sabía que se lo estaba acusando de eso. Entonces les dice, recordemos que esta carta a los romanos la escribe antes de ser detenido en el templo. Lo que pasa es que la posición de las cartas están mal, hermanos. Por eso, luego que terminemos Romanos, nosotros vamos a empezar con la enseñanza de Gálatas. Es importante luego de Romanos ir a Gálatas. Luego vamos a ir a otras cartas, pero debemos llevar una secuencia. Entonces, les está explicando Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecamos? ¿Acaso soy pecador? ¿O somos pecadores? Lo que ya entendemos esto. ¿Qué? Por haber salido de la condena o de la maldición de la ley, que no es estar sin ley, porque él lo dice claramente en el libro de Colosenses, lo ha dicho en el libro de Romanos, lo dice en el libro de Filipenses, que él en cuanto a la Torá es irreprensible, pero que en cuanto a los legalismos es sin culpa, porque a él se los impusieron, como nos impusieron a nosotros el cristianismo, desde el catolicismo y algunos desde el evangelio. Eso nos impusieron cuando éramos niños. Entonces él dice, en cuanto al fariseísmo, yo soy sin culpa, pero en la Torá soy irreprensible. Cuando él pregunta, ¿qué acaso soy pecador? Porque yo ya no estoy en la condena de la ley y estoy más bien en la instrucción de Yeshua, que es la gracia del Eterno. ¿Acaso soy pecador por eso? De ninguna manera. No somos pecadores por no estar en lo que dicen los rabinos. Seguramente hoy en día los judíos super ortodoxos, hasta los reformistas, a nosotros nos pueden considerar pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la condena que están ellos, porque ellos están en los legalismos que lo apartan de la verdad del Eterno. No sé si he sido bastante explícito, quisiera tratar de que me comprendan esto. Sí, Marcel, hay un verso que puede aclarar lo que tú estás diciendo, que es Romanos 7:25, donde habla claramente de las dos leyes que esta Biblia confunde. Dice, gracias doy a Dios, dice la Reina Valera, por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí si medio se quiere entender que no se pudo esconder más la Torá en este verso, dando entendimiento a la confusión que origina en el hecho de no diferenciar entre el legalismo y la ley del Eterno, la Torá. Bien, ese versículo que ya nos toca la próxima semana, por cierto, que está muy interesante, el capítulo 7, es súper interesante y nos va a concluir muchas cosas. Pero ciertamente eso demuestra que existen dos leyes, ¿verdad? La ley legal rabínica o mandamientos de hombres y la verdadera Torá del Espíritu, las que verdaderamente nos saca del pecado. Bueno, antes de continuar el versículo 16, le quiero dar paso a los hermanos. Adelante, Raúl. Hermano, respecto al nombre, debemos en la Torá que la tribu de Leví debía llevar como sacerdote el nombre del Eterno, que es Yahweh. Por ejemplo, cuando se reveló a Moisés para que liberase a la esclavitud de Egipto, le fue revelado primero el nombre. Entonces,
En aquellos días cuando Yeshua estuvo, él vino a dar a conocer su nombre porque el pueblo no estaba, el sacerdote no estaba ejerciendo el nombre del Eterno, no estaba llevando. Desde los tiempos de Jeremías, dice que el pueblo, el sacerdote no estaba llevando el nombre del Eterno, ya había las tradiciones, legalismo. Y esto es lo que Shaul nos dice, que vosotros, dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que Yeshua, van a entender que Yeshua vino a dar a conocer su nombre y le dio a los talmidim para que se llevase el nombre del Eterno. Entonces a los discípulos, pero la ley no está refiriendo a anulando la ley, sino que es dando a conocer que Yeshua vino a cumplir la Torá, y la Torá está el nombre. Y este pueblo es llamado a ser también sacerdotes. Eso no habla Kefa, dice que vosotros sois linaje, dice, a los gentiles judíos, que el real sacerdocio, dice, y el sacerdote debía llevar su nombre del Eterno. Bien, adelante, Moshe. Bueno, pues tenemos la cantidad de referencias en las cuales evidentemente el Mashiach no solamente no contradice la voluntad de Yahweh, sino que la reafirma. Y recuerdo un texto muy concreto en que, imagino que estarían mirando a todos sus talmidim, que eran los salejim finalmente, y les dijo en Juan 14:15, ¿me amáis? Guardad los misbot. O sea, va unido. ¿Usted puede guardar misbot? Sí. Bueno, si es capaz en la carne, guárdelos. Pero no se guardan misbot, esa legislación, ese código ético que directamente nos dejó, si no es por amor. El ajabá que directamente nos implantó el Padre a través del sacrificio del Hijo, eso o lo cogemos directamente de forma como el ADN, como la sangre propia, como la forma de respirar tuya, es decir, sin esto me muero. Es decir, ahora que tengo es ahora cuando debo, y si ahora debo, es decir, hago todo por amor. No me cuesta, no cuesta trabajo. El otro día hablaba con una persona y me decía cuán bonito es cuando se ama de verdad, que realmente no hace falta el engaño. O sea, todo engaño cae fuera. Correcto. Le dije que evidentemente la Torá nos dice que siendo fieles tendremos recompensa. Es decir, ser fieles a lo que nos han dado, tenemos la gran bendición de que, no por recompensa, pero sabemos que la vamos a tener, pero es por amor. Como dice Juan en una de sus cartitas, dice que si tú que dices que amas a Yahweh, no ayudas a tu hermano que le ves, porque a Yahweh no le ves. El amor de Yahweh no está en ti. Es decir, es tan práctico como el cada día. Es tan bonito como el que no te obligo a que lo hagas. Lo hacemos todo por amor. En este caso, el tema de guardar, el tema de estar con Él, el tema de no seguir el camino que teníamos anteriormente, que cuesta. Ya estoy aquí como ejemplo para decirles lo que les cuesta. Porque evidentemente ahora, al cabo de un tiempo, nos damos cuenta cuando miramos para atrás, y esto me trae a colación, no sé por qué motivo, Filipenses 1:6, dice que el que os llamó os perfeccionará hasta el día de Yahushua. Entonces, ¿vamos a ser perfectos, santos, rectos, inmaculados todos el primer día? No, esto es un proceso. Esto es un querer caminar, es un caerte y volverte a levantar. Pero puestos los ojos en Mashiach, el autor y el consumador de esa fe, de la emuná, que antes hablaba Marcelo, de eso que realmente se nos va a contar como justicia, porque hemos creído en quien no hemos conocido. Se nos ha hablado de alguien que por emuná o por inspiración del Ruach, hemos entendido que nos ha puesto en el corazón que es lo correcto. Muchos de los que hemos nacido, como decía antes Marcelo, en el cristianismo o en el evangelio, en el protestantismo, y muchos de ellos hemos tenido que ser tocados por Yahweh para reaccionar, porque nos hubiésemos consumido como se consume una rana cuando o un sapo le aplicamos calor. Si está fresquito le aplicamos calor, se muere cocido por la inactividad, porque no queremos movernos, porque nos cuesta tremendamente el cambio.
Sin embargo, cuando el Ruach te entra dentro y empiezas a leer Torah, empiezas a instruirte, empiezas a poner en orden todos los libros que tienes en tu cabeza, llámese experiencia, llámese conocimiento, llámese todas aquellas cosas que directamente Mashiach, desde el minuto 1, como dice en Salmo 139, yo conocido tu embrión. Y a partir de ese momento, bueno, pues nos ha ido dejando, hasta que llega un momento y dice, hey, tú eres pueblo mío, o vienes o no vienes. Nos da la lección. No es un elogé duro, como dicen otros, fuerte, y que además es un agresivo, y que si no hace lo que él te corta la cabeza. No, nos da la opción, porque somos su mejor creación, porque nos ama de forma completamente inusual, porque no conocemos el amor de Yahweh. Conocemos el amor entre hermanos, e incluso nos defraudamos, conocemos el amor entre parejas, el esposo y la esposa, y también nos defraudamos, conocemos el amor entre hermanos, y muchas veces hasta ni nos hablamos, hablo a hermanos dentro de una familia, hermanos de sangre, y muchas veces hasta ni se hablan. ¿Cómo vamos a entender el amor sincero, pleno, puro, que no tiene, no sabemos ni expresarlo? Pero esa es la idea, que directamente, por amor, por ahabá, vamos a entrar directamente en el conocimiento de Torah y vamos a obedecer, vamos a hacerlo de pleno corazón. Porque así nos vamos a garantizar no solamente que agradamos al Padre, sino que a nosotros, como le dijo a Josué, que no se aparte de ti este libro de la vida. Úsalo a derecha e izquierda, y para que todo lo que emprendas, de día y de noche, todo te vaya bien. Creo que tenemos el elogé más, bueno, el único elogé que realmente añade bendición y vida eterna, ya no solamente hacer las cosas buenas, sino el intentar estar cada día un poco mejor delante de Él y ser mejor persona. Ya con referencia podemos estar en Keilah, podemos tener una familia, podemos tener un grupo de amistades, incluso en el trabajo podemos ser ejemplo, pero ¿y tú? ¿Y tú contigo? ¿Y tú cuando cierras la puerta? ¿Y tú cuando caminas solo? ¿Y tú cuando tienes la opción de decir, cometo el delito, no cometo el delito, no me ve nadie, hago o no hago? Amo a mi Padre. Exactamente lo que hizo José, que por amor a Elohé no hizo nada. Es mejor, hizo lo que tenía que hacer, no pecar. Pablo Marcelo. Adelante, Alejandro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, mis hermanos. Raúl, me encanta como el Eterno te ha abierto el entendimiento, porque indiscutiblemente la gracia, el Evangelio total, es el nombre, es el dar a conocer el nombre de nuestro amado Padre Yahweh por medio de Yeshua. Indiscutiblemente eso lo encierra absolutamente todo. Yo pienso que, como claramente la Escritura lo dice, somos libres, pero somos libres de Satanás. Pero ahora somos siervos de Yahweh, somos esclavos del Eterno y tenemos que amarle y servirle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. El que peca muere, y muere para siempre, porque no existe ningún infierno ni nada de eso. El que pecó murió y murió por toda la eternidad, que eso es lo más triste de las cosas. Simplemente es lo único que yo en este momento quiero aportar, Marcelo. Bien, el hermano Nicolás a través de Skype estaba preguntando que si cuando la Reina Valera dice ley, se refiere siempre a los legalismos rabínicos, y no. Por eso es importante siempre estar atento al contexto y sobre todo al pensamiento, qué es lo que está enseñando. En este caso, ahora estamos leyendo a Pablo, o cuando toca con Pedro o con Santiago, qué es lo que está enseñando, ¿verdad? Para tener el pensamiento y luego el contexto, porque no siempre se refiere al legalismo rabínico, a veces se refiere a la Torá. Pero por ejemplo en este caso, se está refiriendo a la Torá, pero está diciendo la condena de la Torá, y la condena de la Torá es precisamente lo que acabamos de leer del libro de Deuteronomio, cuando dice que quien no hace conforme a lo establecido en la Torá está bajo condena, está bajo maldición. Entonces, los que estaban con una Torá adulterada estaban bajo la condena. Salimos de esa condena no cuando dejamos la ley, salimos de esa condena cuando entendemos, en este caso, cuando Pablo entendió y los judíos que lo siguieron entendieron que lo enseñado por los maestros, los falsos maestros, porque hay que decirlo con propiedad, los falsos maestros le enseñaron mal.
Entonces se dieron cuenta, pero así no ha sido. Ha sido de la manera como lo dijo Yeshua. Esa es la verdad. Entonces ya no estoy en la condena porque ya ahora sí estoy obedeciendo. Es decir, ya no caigo en la penalidad del mandamiento de Deuteronomio 27. Entonces, ese sería exactamente lo que está ocurriendo. Bien, vamos a Romanos 6, verso 16. Ustedes bien saben que cuando se ofrecieron a alguien para obedecerles como esclavos, son esclavos del que le obedecen. Pongamos la atención a esto. Ustedes saben bien que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle, si usted se ofrece a alguien que le va a obedecer, si usted se ofrece al pastor para obedecerle, usted se convierte en un esclavo de aquel que le dice que le tiene que obedecer. Bien, entonces, repito, ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que le obedecen. Por ejemplo, antes, Marcelo, acá la hermana Narcisa, la hermana Mariana, bueno, todos eran esclavos de la señora María Luisa, ¿verdad? Incluido Alejandro y Yamilé, incluido yo. Esclavos de la señora María Luisa, ¿verdad? Marcelo era un esclavo con cadenas blindadas. Entonces, luego, si una persona es esclavo al que le jura obediencia, entonces va a estar esclavo atado a esa persona y le va a obedecer. Eso es lo que está diciendo Shaul. Estaban esclavos a quienes ustedes estaban obligados a obedecerle. Repito, continúo. Ya sean del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Bien, ahora, aquí le está hablando de dos maneras. Ustedes van a ser esclavos, ya sea para bien o para mal. Eran esclavos antes de los maestros que enseñaban mal, entonces eran esclavos del pecado. Pero hoy en día, les dice a los judíos, hoy en día ustedes se van a convertir en esclavos de Yeshua, pero esclavos para justicia. ¿Eso qué refiere? ¿O qué es lo que trata de enseñarles? Lo que tienen que entender es que sean esclavos del que sea, ustedes le deben obediencia. Antes eran esclavos de sus maestros que le enseñaron mentiras, como el caso de María Luisa. Acá, por ejemplo, la hermana Mariana, que era totalmente esclava de María Luisa, le obedecía en todo a María Luisa, bien fanática de doña María Luisa, entonces estaba en obediencia de ella. Pero hoy en día debe ser esclava de Yeshua, ¿verdad? No de esclava de ningún hombre, porque eso es importante. No hay pastores, no hay maestros. Yeshua lo dijo, ustedes no se llamen pastores, dice llamen maestros. Por tanto, ustedes no van a ser esclavos de Joaquín, del hermano Moshe, del hermano Raúl, del hermano Marcelo Espinosa, del hermano Alejandro Espina, por muy Hanan ya que sea. No, ni del hermano Marcelo Pazmiño, de ninguna manera. Ustedes van a ser esclavos de Yeshua. Bien, antes los maestros esclavizaban a las personas para que permanezcan en pecado. Luego viene Yeshua, ustedes van a ser esclavos o doulos, dice Marcelo, siempre repite esa palabra, doulos, comprados, ¿verdad? Esclavos comprados, pero para permanecer en esa obediencia. Si le van a obedecer a Yeshua, van a obedecer a la justicia. Ahora sí creo que vamos a entender. Voy a repetir para que lo entiendan ahora. Romanos 6:16. Ustedes bien saben que cuando se ofrecían a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Bien, verso 17. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Una vez, dice el verso 18, libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Verso 19, les hablo en términos humanos, debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos de la impureza para andar en violación de la Torá, estos versículos, grábenlo,
enciérrelo con un resaltador para que siempre lo tengan presente. Porque con estos versos, por muy reacio que sea un predicador cristiano, no van a poder, contextualizarlo para poderles decir que hay que salir de la ley. Porque es muy claro, Romanos 6:18. Una vez libres del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para santidad. Entonces, comprendamos algo. Si dice, antes ustedes eran productos del pecado porque estaban en violación de la Torá continuamente, y ahora ustedes son miembros de la justicia, ¿qué es lo que está enseñando, hermanos? Si antes usted era pecador o esclavo del pecado, porque contradecía la Torá, y si ahora usted es miembro de la justicia, está sobreentendido que ya no está contradiciéndole a la Torá, sino que está viviendo en la verdadera Torá. Entonces, Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, que somos esclavos comprados por sangre. Seguimos siendo esclavos, hermanos, pero hemos cambiado de amo, hemos cambiado de Adón. Ya no somos esclavos de Satán, contradiciendo a la Torá, viviendo fuera de la Torá, o viviendo con una Torá adulterada, sino que ahora somos esclavos, somos doulos de nuestro Adón Yeshua, de el Jesús que dice la cristiandad, pero del verdadero, del hebreo, del que practica Torá, del que me dice en Mateo 5:19, enseña Torá, para que no seas llamado vano o pequeño en el reino de los cielos. Enseña Torá y practica Torá para que seas llamado grande en el reino de los cielos. Ese Yeshua, o ese Jesús, el hebreo, él es mi amo, él es mi Adón, pero él me dice que tengo que practicar la Torá. Entonces estoy en obediencia a él para hacer mi cuerpo miembro de la justicia. Y terminamos cuando dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado, no tenían Torá, entonces estaban bajo el dominio ¿de qué, hermano? Del pecado, ¿verdad? Ya ustedes no tenían dominio de la justicia, ustedes estaban fuera de la justicia. Verso 21. Pero ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora ustedes se avergüenzan? ¿Cuál era el beneficio de estar sin la ley o tener una ley adulterada? Nada, porque hoy se avergüenza. Claro, todo el que entra al verdadero conocimiento luego se avergüenza de su vida pasada. Nos ocurre a todos. Yo siempre me avergüenzo de todo lo malo que hice. Siempre que lo recuerdo, vivo con vergüenza de haberlo hecho. Porque esa, dice Pablo, era la conducta que nos llevaba a la muerte. Verso 22. Pero ahora libres del pecado y hechos esclavos o servidores de Elohim o de Dios, dice la Reina Valera, obtienen el beneficio de una consagración que culmina en vida eterna. Entonces obedecer la Torá no culmina en la muerte, culmina en la vida eterna. Verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, estar sin Torá, estar sin ley, estar bajo maldición, bajo condena, me lleva a la muerte. Pero el Adón de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua, nuestro Maestro. Aquí termino yo, los hermanos van a concluir, porque pues ya se terminó este capítulo. Adelante, Raúl. Así como dice el hermano, la paga del pecado es la muerte. Antes dice que estábamos sin Mashiach, pero ahora dice, con la venida de Mashiach hemos sepultado nuestro pecado con el bautismo, pero ahí no termina, sino que termina es en guardar los mandamientos. Eso es lo que nos habla también el apóstol Juan. Dice que si no andamos en luz, debemos andar como Yeshua anduvo, también en luz, y en la luz de guardar los mandamientos. Y en obediencia a la Torá, hermano, es valioso porque sin Torá, como aquellos hermanos, cuando vivíamos, decimos, bajo gracia, obediencia a los pastores, sumergidos
y creyendo que la verdad estaba ahí, pero ya llegó el tiempo en que Yeshua hace la obra y nos pone en este camino, en la obediencia a la Torá, en creer en las Escrituras, no creer en sus maestros, porque eso es lo que Yeshua condenó, es hacer la voluntad de Él, que es guardar la Torá. Eso es lo que le dijo a los discípulos. En la cátedra de Moisés dice, están sentados los escribas y los fariseos. Hacerlo, dice, todo lo que os digan de Moisés, para no hagáis, dice, conforme sus obras. Yeshua le estaba mandando a hacer que guarde la Torá. Entonces, y en la obediencia a la Torá hay salvación. Y hermano, shalom, de mi parte, un feliz día, hermano, y bendiciones. Bien, ahora damos paso a nuestro hermano Moshe, y así luego Alejandro y Marcelo para ya terminar el tema del día de hoy. Adelante. Y por cierto, Moshe nos va a dar un testimonio, pues que también acá nosotros necesitamos también de estos testimonios, de lo que Yahweh está haciendo entre nosotros, para que sepamos que somos la continuación de aquella congregación que dijo Esteban, la congregación del Sinaí, que la vino a recuperar Yeshua, que la formó con sus Soliahim, y que a través del Ruat, ese pábilo humeante no se apagó, y que ha despertado en nosotros y en muchos otros hermanos, que son la congregación del Eterno. Adelante, Moshe. Primero termino con la palabra y ahora vamos a dar ese testimonio que merece el Eterno. Antes hemos estado hablando durante toda la tarde de que evidentemente la paga del pecado es la muerte. Pero recuerdo que Adán le dijo una cosa, porque ciertamente él sabe que seréis como él, cuando comieron del fruto prohibido. Y le dijo, porque si comes de él ciertamente morirás. El engaño que directamente el mundo, representado en este caso a través de la serpiente, Hasatán o el dragón, como le llama la escritura, nosotros seguimos teniendo el mismo patrón. Hay muchos que van a venir con doctrinas de hombres, o unos que van a venir con cosas que les interesan a ellos. No tenemos excusa si les seguimos. No tenemos excusa por cuanto nos dijo Mashiach, escudriñen las escrituras, porque en ellas les va la vida. Evidentemente este versículo es tan usado por los evangélicos, principalmente no para salvar o no para directamente tener un cambio de acción, de actitud o de paradigma, simplemente para tener una buena excusa para condenar. Pero, oiga, a usted se le ha pillado, usted tiene que pagar. Pero sin embargo Mashiach nos enseñó otra cosa diferente, es decir, si usted ha caído, levántese, no se quede ahí como un niño tonto, sí que usted tiene mucho camino que recorrer. Porque dice que en Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Mashiach, el justo. Con esto termino precisamente porque, bueno, muchos posiblemente les quede claro muchas cosas. A lo mejor otros posiblemente hayan tenido un montón de excusas para poder seguir viviendo un poco en su vida. Pero como bien decía Marcelo, yo hoy en día tuve la semana pasada un accidente de moto, me he roto la clavícula, tengo la parte derecha de mi cuerpo que, bueno, está llena de lunaritos y de hematomas y demás. Sin embargo, el otro día Marcelo oró para, bueno, mis dolores de la semana pasada para esta han sido horribles. Estoy a base de medicación muy fuerte, muy sedado. El otro día sí que estaba completamente, y pedir perdón por si decía alguna estupidez o tontería. Hoy no me he tomado ningún tipo de medicación. Mi clavícula no me duele ya. Eso es un gran avance. Lo que ha ocurrido es que ha mermado el dolor de la clavícula, pero a consecuencia, no sé, el viernes iré al médico, que estoy como deseoso de que me digan cómo han ido esos rayos X para que vean cómo es. Pero ha remitido el dolor. Ahora tengo otras consecuencias y tengo una mejora. Tengo una calidad de vida. ¿Con esto qué queremos hacer? Sencillamente dar testimonio, porque cuando le pedimos algo a Yahweh que es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye y está dentro de su propósito, Él nos lo da. Y no me lo estoy sacando de la manga, esto viene en capítulo 1 de Juan 5, 14 y 15. Con lo cual, vamos a seguir insistiendo en que la bendición está para nosotros. Es que yo no voy a pedir cosas grandes, yo no voy a pedir para mí, yo pido para otros, es que, y si se molesta, y si... Déjense de excusas.
usted necesita, Mateo 7:7 nos dice, pida y se dará. Con lo cual, nosotros, cuando tenemos necesidad en nuestras vidas personales, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel laboral, incluso a nivel físico, consulten, pidan oración a los hermanos, dice Santiago, porque la oración del justo puede mucho. Así que yo les mando mis bendiciones, me es un placer y muy grato seguir con todos vosotros cada semana, que continúen con su día de fiesta y muchas bendiciones desde España para todos vosotros. Bueno, pues yo pienso que todo está absolutamente claro. Hemos aprendido en este Shabbat, como siempre, como en todos los Shabbat. Aquí ninguno de nosotros es maestro, simplemente nosotros compartimos lo que el Eterno a bien nos ha enseñado. Pues las escrituras no son para interpretarlas, sino para leerlas. Yo pienso que todo está dicho. Yo les sigo deseando a todos que sigan teniendo un feliz Shabbat Shalom. Me alegra mucho escuchar a Joaquín ese testimonio, porque claro que la oración de los hijos de Elohim pueden muchísimo, y más cuando es congregacional. Yo les deseo que sigan pasando un feliz Shabbat Shalom. Saludo especial a todos los hermanos que han estado con nosotros, que tengan un feliz inicio de semana. Shalom. Sí, un lindo testimonio, y estamos contentos por la obra del Eterno en su pueblo, en los que le buscan de corazón. También soy testigo de muchas cosas hermosas que el Eterno prometió para estos tiempos y para los que andan en sus caminos, en sus mandamientos, en su Torah. Y deseo también que en este día los hermanos se sientan ese compromiso, esa compenetración que sentimos nosotros también, con el aprendizaje, con la alabanza al Eterno. Este es un día muy especial, por todos el día más feliz de la semana, y les deseo que concluyan este día Kadosh con muchas felicidades y bendiciones, y les deseo un buen inicio de semana también. Shabbat Shalom para todos. Bien, yo ya también quiero hacer mi despedida, pero antes quiero, hermanos, si es necesario que les comparta, no voy a decir que les enseñe, sino que les comparta algo. Siempre la palabra del Eterno se va a cumplir. Recordemos que Él es el mismo, ¿verdad? De hecho, ese es su nombre. Su nombre es Ahayá, ¿verdad? Conjugado ese verbo en diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, pero Él es Ahayá. Él es el que es, o sea, siempre lo será. Si Él un día le dio, digamos que, facultad a sus hijos para que, haciendo un pedido, una oración, pueda llegar a su misericordia, el hacer una obra por alguien, de seguro Yahweh lo va a escuchar. Ahora, eso no es exclusividad, eso es algo que le quiero comunicar a los hermanos. Bien lo puede hacer Moshe, bien lo puede hacer Marcelo Espinosa, Alejandro Espina, ya hemos visto en ocasiones cómo el Eterno pues le ha respondido. Bien lo puede hacer Raúl, bien lo puede hacer acá el hermano Manuel Morocho. ¿Qué es lo que se necesita, hermano? Tenemos un estudio que vamos a tener que refrescarlo y ponerlo en las redes sociales, los requisitos de un Sholiat. A ver, un Sholiat no es una persona que tiene gran poder del cielo, o que tiene alas, o que tiene una aureola, creo que es como se dice, ¿verdad? Un Sholiat es un enviado, un mensajero, pero una persona que ha circuncidado su corazón, que está en obediencia al Eterno, y que el Eterno le va a escuchar sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente apegarnos a lo que el Eterno dispuso. ¿Qué le dijo a sus sacerdotes, por ejemplo? Que utilicen el aceite de oliva para ungir. Eso es importante. Siempre debemos contar con aceite de oliva. Si una persona está enferma, el mismo Santiago dice y recomienda, si alguien está enfermo, que los ancianos oren por él, pero que lo unjan con aceite. Entonces, ¿por qué es necesario un anciano, hermanos?
un anciano en el sentido, digamos, de la escritura, porque se supone que el anciano le ha dedicado más tiempo a la lectura, al conocimiento. Es solo por eso. Entonces él va a saber qué hacer en un momento determinado. Él va a saber qué decir cuando sea necesario un consejo, una dirección. Puede juzgar lo que se necesite juzgar conforme a la palabra, a la Torá. Entonces bien lo puede hacer cada uno de los hermanos, ungir y pedirle al Eterno por la salud del otro. Todo depende de cómo esté caminando la persona. Eso sí es importante también, ¿verdad? Que aunque en nosotros siempre va a haber constantemente, como bien lo decía Pablo, ¿verdad? Yo de repente hago lo que mi espíritu no quiere, pero mi carne es la que me lleva a hacerlo. Cosas que de pronto no están bien, pero que tampoco son pecados terribles delante del Eterno, ¿verdad? De esos son los que tenemos que cuidar. Ahora, debemos llevar un cuerpo, digamos, destinado a ser agradable ante el Eterno. No lo vamos a prestar para el pecado. Pero hay cosas que a veces se nos escapan de las manos. Pero las cosas importantísimas, esas sí debemos ponerle atención y no actuemos con ligereza. Si algo no sabemos qué hacer, consultémonos y exhortémonos unos a otros para saber si está correcto lo que vamos a hacer. Pero no preguntemos luego de hacerlo, sino preguntemos antes para no cometer el error, para no caer en la transgresión. Entonces, en el tema de la oración congregacional, es una oración con el corazón puesto de todos los hermanos, invocando al Eterno, pidiendo misericordia por alguien, y créame que el Eterno es eficaz en la oración de los justos. Pero lo que debemos aprender es que lo podemos hacer todos nosotros, porque la exclusividad no es de nadie. Todos somos llamados a ser Sholiahim de nuestro Padre. Bien, hermanos, que Yahweh los bendiga. Seguimos disfrutando de esta fiesta. Tenemos otro reposo festivo el día lunes, que se cumple el 7º día de panes sin levadura, de Hamashat. Luego vamos a continuar con los 50 días que estamos contando para Shavuot. La próxima semana tenemos Romanos 7, es importantísimo ese capítulo. Y también pues vamos a ir preparando lo que es el libro de Gálatas, que debería continuar luego Romanos. Que Yahweh los bendiga, hermanos, y que a cada uno Yahweh les cumpla todo el anhelo de su corazón, que fructifique la labor de sus manos, hermanos, que cada uno en los diferentes rincones del planeta Yahweh nos haga brillar con su brillo, con su resplandor, que nosotros tengamos ese shalom que Yeshua trajo para su pueblo. Que Yahweh los bendiga, hermanos.